Buenas noches. Nosotras estaremos hablando sobre la unidad 9, ética de la inclusión y personas con discapacidad en los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Y mi compañera, Mi nombre es Someli María Villa y yo le estaré hablando de ética como ejercicio crítico, racional y diálogo y hábitos, costumbres y argumentos. Y mi compañera, Yamel Vázquez Rosario, y mi tema a tratar son con el consentimiento de los afectados y la comunicación sobre tratamiento, sobre diagnóstico y sobre los cursos de acción. esta servidora le estará hablando acerca de relación con el paciente y la interacción y la sociabilidad. y yo le estaré hablando sobre ética como ejercicio crítico, racional y diálogo, puesto que las morales y las ciencias irán aportando conocimientos, introduciendo modificaciones en la forma de tratar y de proceder. El hábito que más debemos potenciar es el de replanteamiento continuo, de crítico continuo de nuestras costumbres y de que nuestro quehacer hasta inevitablemente, como nos recuerda Gadamer, plagados de perjuicios. Mi segundo tema es hábitos, costumbres y argumentos. Más que morales, necesitamos ética porque esta es la que permitirá poner al día las distintas costumbres y hábitos que serán las morales de hoy y que mañana volverán a quedar obsoletas. La ética moral pensada pretende indirectamente, a través de las morales vividas, orientar la toma de decisiones en sociedades morales, plurales y lo lleva a cabo desde la metodología dialógica, transdisciplinario, y aquí lo esencial antes que los hábitos y las costumbres es la argumentación racional, hablar, dar razones, encontrar los porqués, por qué y parafraseando. Mi compañera. Micrófono. Con el consentimiento de los afectados. Tiene como contenido básico los derechos y como método la deliberación y el diálogo. De esta forma justa es una decisión que cuenta con el consentimiento de los afectados, quienes por condición de información y simetría consensúan la decisión. La justicia precisa de un procedimiento para su investigación. Es necesario organizar el diálogo y el debate a partir de unos mínimos derechos que todo el mundo debe tener garantizados. En el supuesto que nos ocupa, sin embargo, resulta que los más afectados sobre lo que estamos diciendo, tanto o casi todos, no pueden participar en este proceso de toma de decisiones. Por este motivo, es necesario apelar a la solidaridad como el ineludible complemento de la justicia, porque los afectados por las decisiones no están en condiciones de información ni de simetría. Comunicación sobre tratamiento, sobre diagnóstico y sobre los cursos de acción. La familia es corresponsable si se lo lleva unos días de asumir los tratamientos, la medicación y las medidas de precaución a tener en cuenta por cuestiones de la seguridad personal de la persona discapacitada. Y esto requiere en muchas ocasiones de pedagogía del profesional, porque la familia no sabe lidiar en algunas ocasiones con el discapacitado. El discapacitado severo también implica el deber de corresponsabilizarse de su dignidad y calidad de vida. Y puesto que la relación interpersonal es esencial para la calidad de vida, la familia tiene mucho que hacer. En la familia, lo que yo entiendo es, es el referente y el soporte más importante
importante para la mayoría de las personas discapacitadas. Para mí esto juega un papel muy esencial en lo que es un proceso de formación y es el entorno más adecuado para las personas discapacitadas para que se puedan desarrollar de manera integral y socialicen y expresen sus sentimientos. La presencia de un familiar es insustituible para el desarrollo socioafectivo y de todos los discapacitados y que de esta manera especial para los miembros del hogar que tienen la discapacidad, porque no porque tengan un trato diferenciado, ni mucho menos, ni una actitud sobreprotectora, sino por el contrario, porque de esa actitud, o sea, de ella se puede derivar un trato o una posibilidad de desarrollar sus potenciales y capacidades. Su presencia es relevante para promover condiciones de equidad e igualdad de oportunidades. Las familias se deben de generar condiciones favorables y físicas, emocionales, entre otras. Entonces, hasta aquí. Hasta aquí mi exponencia. Bien, entonces estaremos hablando sobre las relaciones con el paciente. El paciente es la razón de ser de los servicios asistenciales y el paciente por discapacidad intelectual severa es un paciente crónico. En primer lugar, es necesario tener muy presente la importancia del espacio que habita y el tiempo que le dedicamos, ya que lo ideal es establecer un vínculo de confianza y seguridad con el paciente, incluyendo su entorno. Para prestar calidad asistencial, es necesario dar importancia al paciente y a su situación de vida y a todo lo que lo rodea. Si queremos que el paciente nos dé la información que realmente necesitamos, pues entonces debemos de prestarle esa atención que realmente él necesita. Tiempo con el paciente. Con respecto al tiempo, debemos de ser capaces de tener tiempo para la observación, para conocer al paciente y para la interrelación. La excusa de que no tenemos tiempo para reflexionar sobre nuestro modelo asistencial acerca de la calidad y la cantidad de tiempo que le dedicamos no es argumento que la ética pueda aceptar. O sea, nosotros como profesionales de la rama o cualquier tipo de profesionalismo, debe de considerar que realmente el tiempo que se le va a dedicar a un paciente debe de ser un tiempo de calidad para que el paciente se sienta, número uno, que es importante, y en ese tiempo es que vamos a aprovechar y vamos a conocer y vamos a profundizar en todo lo que concierne al paciente. Concienciar y tratar al paciente adecuadamente es muy importante. ¿Por qué? Porque se impone una reflexión acerca de cómo los pacientes pasan su tiempo, sobre si existe cierta variación en las actividades y en el tiempo que le asignamos en función del placer que encuentran en ellas. Por ejemplo, si el tiempo de las duchas, si observamos que en un paciente disfrute este momento, pues entonces le alargamos este momento para que así él pueda disfrutar de manera placentera. Si en otro ejemplo, si nos damos cuenta que el paciente disfruta jugar, un ejemplo, ajedrez, pues entonces le alargamos ese espacio para que el paciente pueda disfrutar el momento del juego. La interrelación y la sociabilidad. Lo que más impersonaliza es la incomunicación. Por eso todos los castigos acaban en una suerte de exclusión o reclusión que impide el trato humano. A menudo desconsideramos a la persona porque no nos entiende, porque no dice ni hace nada. Si nos enfrentamos con ese tipo de persona o con ese tipo de paciente, que realmente, o puede ser que sea un paciente tímido, o puede ser que sea un paciente que hay que sacarle, ¿verdad? Para que pueda expresarse, pues entonces nosotros buscamos la manera de cómo ese paciente pueda comunicarse con nosotros confiadamente y no permitir que él se quede en total silencio, sino tratar de entenderlo y no quedarse así en silencio porque el paciente obviamente no quiere expresarse.
porque puede ser que sea parte de su personalidad o puede ser que sea parte de su condición que tiene. El trato que damos nos define. Nosotros como profesionales nos define el trato que le damos a los pacientes, porque nos desacredita. Si le damos un trato mal al paciente, pues entonces seremos señalados, ¿verdad? Y nadie querrá traernos a nosotros un paciente para tratar o trabajar, porque ya estamos desacreditados por nuestra conducta y por nuestra forma de cómo tratamos a ese paciente. El respeto al paciente es obligatorio. Su sociabilidad de otras formas, porque las nuestras son demasiado racionales y verbales. O sea, nuestra conducta, nuestra forma como especialista en el área no es igual al del paciente. Y esto implica adoptar una actitud muy abierta para saber cómo y qué nos está diciendo a su manera. Al tener estas personas discapacitadas intelectual, suelen suplir con otras formas el modo de relacionarse. Puede ser el tipo de tacto, de mirada o de sonrisa. O sea, a través de la mirada del paciente es posible que nos quiera decir algo. A través de la sonrisa también y a través del tacto. O sea, poniéndonos la mano, ya sea en las manos o de otra forma también. Y en este sentido es importante preguntar, tactear, que es lo mismo que tocar, precisamente al que no pregunta, o sea, especialmente a aquel paciente que no pregunta. También son dependientes, no son precisamente hiperdemandadores, pese a ser tan dependientes. Si nosotros no nos adelantamos, pues entonces no van a pedir nada. Y para concluir, entonces finalizamos con un Gracias. gracias.